Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy, 15 de diciembre, y a esta hora nos acompaña en nuestro programa el ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Ejecutivo Omar, muy buenas noches y bienvenido a su programa Educación al Día. Adelante con su informe. Sí, Karina, Andrea Arango Carbonó, un saludo cordial en este 15 de diciembre del año 2021 a usted, a todos los oyentes, a nuestro equipo de trabajo, particularmente a Fabián Henao Carbona, que ha colaborado durante el año 2021 con este programa Educación al Día. Un saludo cordial a todos los oyentes de todo el país, de Antioquia en particular, que han estado atentos a nuestras emisiones. Y felicitaciones a usted y nuestro reconocimiento por ese profesionalismo con el que ha dirigido, orientado el programa Educación al Día del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Terminamos un año con muchas dificultades, un gobierno incumpliendo los acuerdos firmados con FECODE, no ha expedido los actos administrativos que tienen que ver con el curso para los 8.000 compañeros de la tercera cohorte 1278 que no pudieron lograr el puntaje requerido para ascenso en el escalafón. Tampoco ha expedido el acto administrativo que modifique la bonificación pedagógica para que sea pagada con el 19% del salario y no el 15% como lo vienen haciendo. Tampoco hay convocatoria para ascensos en el escalafón, congelándolo otro año más en la práctica. Y tampoco le ha dado camino a la propuesta de acto legislativo para modificar el sistema general de participaciones tal como se ha pactado en varias ocasiones. El gobierno no tiene la voluntad de inyectar más recursos para cerrar las brechas que hoy tenemos en materia de educación. Y lo otro es que tenemos serias dificultades con el tema de la salud. Se prorrogaron los contratos que vencían en el año 2021, noviembre 22. Se prorrogan los contratos, pero no se prorroga la atención, el compromiso de las IPS, de los hospitales y las clínicas para atender a los educadores y a nuestras familias. En todo caso, nosotros desde el Comité Ejecutivo de FECODE venimos presionando a través de nuestros compañeros representantes en el Consejo Directivo para que se establezca el pliego de condiciones que dé un nuevo viraje a los contratos de salud próximos que lógicamente ya van a vencer el 31 de octubre del año 2022. Hasta allí van las prórrogas. Mientras tanto, nosotros sí exigimos que se vayan estructurando los pliegos de condiciones bajo los cuales se van a hacer los nuevos contratos de salud, porque tenemos serias dificultades. Además que hay que meter allí el defensor del usuario y hay que tener en cuenta también la seguridad y salud en el trabajo, lo cual no está siendo tenido en cuenta por el gobierno nacional, mucho menos por Fidu Previsora y por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En lo relacionado con el incremento de salario mínimo, nosotros pues no vemos mal que se haya firmado ese acuerdo ya entre las centrales obreras y el gobierno, que haya aceptado ya que el salario mínimo llegue a 1.117.000 pesos, incluyendo el transporte. Lo que sí es que debemos advertir que esta fue una lucha, una pelea que se dio desde el Comité Nacional de Paro, Comando Nacional Unitario, desde las centrales obreras, de nuestra FECODE, exigiéndole hace 2 o 3 años al gobierno que fuera justo y que equilibrara los ingresos de los 5 millones de personas, de colombianos que reciben el salario mínimo, con la necesidad del alto coste de la vida, los impuestos y los productos muy caros en el mercado. Por fin el gobierno entendió que estaba en deuda
que tenía que cumplir con ese mandato, ese deber. Nosotros lo vemos muy bien, sin embargo, no es suficiente. Tenemos que seguir exigiendo un nivel de vida mejor para todos los colombianos, que haya justicia, que se eliminen las desigualdades y que ojalá se atiendan las peticiones de las centrales obreras y Comité Nacional de Paro, y que los proyectos que están en trámite en el Congreso de la República, todavía los que nos han hundido, como ya hundieron el de la renta básica y otros más, pues sean tenidos en cuenta, sobre todo para proteger la producción agropecuaria, para atender los amigos del agro, los campesinos, que el gobierno los apoye para lograr un bienestar en la zona rural, que haya un favorecimiento a la pequeña y mediana empresa, un subsidio a los desempleados, una atención a las familias más pobres que hay en Colombia. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo desde el Comité Ejecutivo de FECODE. Les deseamos a todos nuestros oyentes una Navidad feliz en medio de las dificultades que hemos tenido, no solamente por la pandemia, sino por los ataques de las políticas neoliberales de este gobierno. Y que el 2022 sea lleno de espíritu de lucha para seguir peleando por nuestros derechos y reivindicaciones, para seguir exigiendo al gobierno cumplimiento de los acuerdos y lograr, ojalá algún día, una educación pública de calidad, administrada directamente y financiada directamente por el Estado. Eso es lo que pretendemos nosotros y lo lograremos en unidad. Y se acerca el reto de las elecciones el próximo año. En marzo vamos a elegir congresistas de nuestro lado, congresistas, buenos parlamentarios, buenos congresistas de pacto histórico, buenos congresistas de la coalición de la Centro de Esperanza, a la cual pertenezco, con el Partido Dignidad, ojalá de Fuerza Ciudadana, del Nuevo Liberalismo, de las fuerzas alternativas, para poder equilibrar la correlación de fuerzas en el Congreso de la República y tener la expedición de leyes justas y equitativas que favorezcan al pueblo colombiano, a la gran masa de los colombianos pobres, y no a los ricos y empresarios y a algunos congresistas que van allá solamente por su interés personal, por su lucro personal. Nosotros creemos que en la bancada de oposición, en las bancadas alternativas, podríamos tener buenas esperanzas. Y ojalá que el presidente de Colombia sea una persona que interprete el sentir del pueblo colombiano sin egoísmo alguno, sin protagonismo alguno, y tengamos entonces el presidente que se merecen, que nos merecemos los colombianos. Un presidente justo y que valore la educación, que valore el trabajo de los maestros, que valore el trabajo de los obreros colombianos. A todos ustedes una gratitud por estar siempre con nosotros a través de la emisora virtual www.educacionaldia.com.co, y feliz Navidad, próspero y exitoso año 2022. Karina Andrea Arango Carbono, mil gracias por tu desempeño, por tu apoyo en la dirección de este programa Educación al Día. Que la pasen muy bien. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios.
El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en sesión del 14 de diciembre del año 2021 con ocasión de la negociación del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2022 estableció que se llegó a un consenso respecto al incremento del salario mínimo legal vigente y al auxilio de transporte para el año 2022, los cuales quedarán así: 1.000.000 de pesos de salario mínimo y 117.172 pesos para el auxilio de transporte. Escuchemos a continuación al presidente de la CUT Colombia, Francisco Malte Estello, quien habla al respecto. Creo que este año ha sido un año muy importante en las luchas del pueblo colombiano. De pronto el año más importante en la historia de las luchas del pueblo colombiano. Y hemos tenido la posibilidad de ser los protagonistas. Hemos obtenido unos triunfos muy importantes: tumbar la reforma tributaria más onerosa de la historia, tumbar al ministro de Hacienda, que es un consentido del régimen, tumbar la ley, el proyecto de ley 010, tumbar a la canciller, al comandante de la policía de Cali. Y todo eso es importancia en la lucha que hemos dado, todavía tiene efectos. El hecho de que hayamos llegado a este acuerdo no es porque haya una actitud de benevolencia del gobierno o de los empresarios, sino que todavía se siente en el ambiente de los efectos de la movilización del 28 de abril, y por supuesto que eso se convierte en un elemento de presión para el gobierno y los empresarios. Creo que el acuerdo tiene dos elementos que deberíamos discutir a lo largo de este Facebook Live, que son, en primera instancia, el acuerdo en todos sus puntos busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, de los pensionados y del pueblo colombiano en general, y ya decimos por qué. Y segundo, busca fortalecer la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Busca fortalecerla, que se reúna regularmente y en alguna medida, digamos, darle un poco más de dientes. Es necesario hacer énfasis en esto porque el gobierno no se muestra interesado en convocar a la Comisión de Concertación. Entonces, creo que los dos elementos centrales podrían ser mantener el poder adquisitivo de la moneda, como he dicho en los tres escenarios, y fortalecer la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Por su parte, el presidente de la CGT, Percio Yola, explica en qué consiste el acuerdo al que se llegó para la negociación del salario mínimo año 2022. Escuchemos. El acuerdo consiste en establecer un salario mínimo de 1.000.000 de pesos, un auxilio de transporte de 117.000 pesos, igualmente, como lo mencionó Francisco, para proteger y preservar el poder adquisitivo de ese salario. Se acordó que los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas y estampillas de cada sector, y hablo de los sectores en que está presente bienes y servicios, indexados en salario mínimo legal vigente, harán tránsito a unidades de valor tributario que equivalen a decir que no se aplicará más el salario mínimo legal vigente, sino la inflación correspondiente. Esto
es una acción, un compromiso logrado por el movimiento sindical para que el gobierno cumpla el artículo 49 de la ley del plan de desarrollo, que decía que esto debía aplicarse a partir del 1 de enero de 2020. O sea que vamos a llegar con 2 años de atraso, pero si no hubiera sido por la acción de los trabajadores en esta negociación, eso no sería posible. Prevé igualmente el acuerdo entonces que el gobierno expedirá los actos administrativos correspondientes a más tardar el 31 de octubre de 2021. En el mismo orden, se establece prácticamente una veeduría a través de quienes actuamos en la comisión de concertación, esto es las centrales obreras y las confederaciones de pensionados, que nos va a permitir que cada 2 meses revisemos en la comisión de concertación el comportamiento de los bienes y precios regulados, para que el gobierno instruya a los miembros que representan al gobierno en las juntas directivas de las entidades y también en las propias comisiones reguladoras, particularmente de los servicios públicos domiciliarios. Y finalmente se acuerda que en materia de pensiones se crea la subcomisión tripartita para el análisis y seguimiento del sistema pensional, que se ocupará prioritariamente de los temas relativos a reducir el valor de los aportes que hacen los pensionados del 12 al 4% en seguridad social, en salud. Igualmente, se plantea lo que tiene que ver con el reajuste de las pensiones para que se determine de acuerdo con el incremento del salario mínimo, con el fin de estudiar alternativas que deberán ser llevadas al Congreso de la República. Esta subcomisión se instala a más tardar el 28 de enero del presente año. Igualmente, con respecto al decreto 1174, que cuestionamos durante todo este desarrollo del paro nacional, el gobierno se ha comprometido a integrar una subcomisión también tripartita que defina la metodología utilizada por la OIT, en especial la recomendación 202 de 2012, junto con la jurisprudencia que ha emitido la Corte Constitucional en Colombia para establecer un piso de protección social. Esta comisión, como se dijo, es tripartita. Habrá 3 empleadores, 3 representantes del gobierno, 3 de los trabajadores y 2 de los pensionados. Esto es, en términos generales, el acuerdo logrado. Escuchemos también a continuación a José Antonio Forero, quien es presidente de la CPC, quien nos explica en qué consiste cada uno de los puntos pactados en el acuerdo. Bueno, primero que todo, a mí me parece que para resaltar el espíritu de unidad que acompañó todas las sesiones de parte del Comando Nacional Unitario. O sea, independientemente de la posición que cada uno tenemos y la visión que tengamos de los puntos, y yo tengo una particular, me parece que el haber logrado que en esta negociación se incluyeran los 3 puntos, lógicamente que no como lo pedíamos inicialmente, pero de todas maneras quedaron, el de examinar lo concerniente a los pensionados. Esto no es nuevo, esto ya se hizo exactamente en el 2013 y nos repiten la historia, se comprometen, va a depender de todos nosotros
de lo que hagamos el año entrante con este gobierno y sobre todo con elegir un nuevo parlamento que ayude a destrabar este problema, porque esto es de una ley. En segundo lugar, logramos que, no como queríamos, no como lo propusimos, y hay que entender que el hecho de haber metido esos 3 puntos, el de los pensionados, el de las tarifas, que el gobierno tiene autoridad para que no suban por encima de lo de la inflación, y el del 1174, el gobierno también ahí nos hizo un pequeño gol, también metió esa sentencia que no conocemos, que dijo el ministro que hace 2 días expidió una magistrada de la Corte. Pero de todas maneras, el que se hubiera puesto sobre el tapete la discusión que no había querido anteriormente en ninguna otra oportunidad discutir sobre el 1174, me parece que ese es un avance. No es un avance en la cifra, porque fue una imposición, la cifra del valor del salario mínimo y del subsidio de transporte no fue ninguna concertación, fue una imposición desde la presidencia. Yo propongo esto, habría que mirar quién aconsejó al presidente y qué busca con eso, pero ese punto nos lo impuso a nosotros y pues no, a nosotros nos convenía de que por primera vez fuera de 2 cifras en estos últimos años el aumento, pero se lo impuso sobre todo a los patronos que no querían y no estaban de acuerdo. Sus estudios y todo lo que hicieron el día de ayer era que máximo debía ser el 6.5. Entonces, esa imposición, que no fue negociación, porque no dejaron ni siquiera negociar 1,000 pesos en el subsidio de transporte ni ningún valor, fue una imposición desde la presidencia, pero no una imposición que nos afecte o nos perjudique. Hubiera sido muy difícil haber convencido a los patronos que se subieran, porque en las exposiciones que hicieron ayer, ellos planteaban era que el tope era el 6.5%, lo que debía reajustarse el salario mínimo, con las teorías anteriores de que eso crea problemas. Entonces, me parece que va a depender de los pensionados, de los trabajadores, el que no se quede en una letra muerta esos puntos que tienen que ver con las pensiones y con la modificación del 1174. Va a ser de las movilizaciones que hagamos, tanto en las elecciones como en las calles, para exigir que se cumpla eso que nos afecta. Calentar una sopita con gas natural puede conectarte con el pasado. Va el avioncito. La energía de una canción con tu futuro amor. ¿Bailamos? Y un vaso de agua con una pausa en tu presente. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso denuncia el robo de servicios públicos, energía, gas y agua, porque una conexión fraudulenta la pagamos todos. Llama al 604-4444-115, al 018-415-115 o en nuestra app EPM Estamos Ahí. EPM, Vigilado Superservicios. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Preparar un café con gas natural puede conectarte con tu trabajo. La energía de una serie con tu familia. Invitar a una bebida refrescante con tus nuevos vecinos. Bienvenidos. Tu vida está hecha de buenas conexiones. Por eso, si tienes dificultades para pagar tus servicios públicos, tenemos alternativas y facilidades de pago para que sigas disfrutándolos legalmente. Conócelas en www.epm.com.co en la sección Transacciones. EPM, Vigilado Superservicios. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE.
Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, escuchando las intervenciones de los diferentes representantes de los gremios y de las organizaciones sindicales sobre la negociación del salario mínimo para el año 2022, que tras un acuerdo logra llegar al $1.000.000. Escuchemos a continuación al ejecutivo presidente de la CTC, Miguel Morantes. Ese es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo fruto de la lucha que se ha desarrollado durante estos últimos años y por supuesto también de la actitud que se tomó y de la preparación que el movimiento sindical hizo en los últimos meses, aconsejado por algunos expertos a quienes agradecemos enormemente, y que hemos cambiado los ritos de la negociación. Aquí esa negociación es muy importante para el país, porque en primer lugar hay un avance importante en la cifra del salario mínimo, que hubiera quedado mucho más abajo si no hubiéramos movido esto así, y que finalmente el presidente propone una cifra que seguramente es la misma que nosotros íbamos a proponer, igualmente en el servicio de transporte. Pero logramos otros acuerdos adicionales que son muy valiosos para el movimiento sindical. Lo que ya se habló de los pensionados, que obviamente se ha luchado durante varios años, pero no se ha logrado organizar las cosas como deben ser, pero esta vez la connotación de lo que se redactó tiene diferente opción. Tenemos la opción de poder seguir trabajando y de llegar a mejorar la condición de los pensionados. Vamos a trabajarlo duramente. Igualmente lo de la protección del salario con lo de los indexados y los precios de los bienes regulados. E igualmente, lo importante que también tenemos ahí es que vamos a entrar a discutir los pisos de protección social, o la protección social como tal como lo dice la OIT. Bueno, y en medio de esto pues estaremos cuestionando el decreto 1174 que tanto hemos criticado y que sabemos el daño que le puede causar a la sociedad colombiana. Entonces ahí tenemos unas fuentes de labor, de trabajo y de acciones para desarrollar en el 2022, aparte de lo que tenemos también en el proceso electoral. Me parece que es importante, muy valioso este acuerdo, y en buena hora lo hicimos todos por unanimidad. Eso es importante mencionar. Y esta es primera vez que la CUT firma un acuerdo con la Comisión de Concertación. Escuchemos a continuación qué nos cuenta sobre este tema el presidente de la CUT Colombia, Francisco Maltes Tello. Es claro que el gobierno en el pasado estallido social hizo que primara la represión, el abuso policial sobre el diálogo y la negociación. Tal como quedó constatado en el informe de la CIDH y en el informe de la Universidad de los Andes y la ONG Temblores. Entonces, Duque perdió una inmensa oportunidad de contribuir a solucionar algunos de los problemas sociales que tiene Colombia. Si hubiera solucionado los 10 puntos o algunos de los 10 puntos del pliego de emergencia. Y digamos que en los años, y eso es parte de ese triunfo que vimos por la movilización social, es lo que estamos cosechando hoy. La virtud que tiene este acuerdo es que es un acuerdo integral. No es solamente que se definió el salario y ya está resuelto el problema. Entonces, se definió el salario, el incremento en el salario, un incremento bastante importante que mantiene y mejore la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Ese acuerdo también contempla solucionar... Pacho, una precisión que yo creo que es importante aquí para la gente que nos está viendo y escuchando. Regularmente los aumentos salariales, y por la cual nosotros no firmamos en periodos anteriores, ¿sí?, era porque el gobierno y los empresarios solamente cogían la inflación y la productividad total factorial y ahí dejaban el valor.
Este año, ¿por qué es distinto? Para que le expliquemos eso a la gente. ¿Por qué? Porque ahí hay una cuestión distinta. ¿Qué es lo distinto? Lo distinto que hay en este acuerdo en materia salarial es que se fue más allá de lo que históricamente han hecho los empresarios y el gobierno. Inflación causada, más productividad, más inflación esperada. Entonces, la suma de eso da lo que se debería aumentar. Creo que en esta ocasión hubo una mayor receptividad de los empresarios y el gobierno a las peticiones del movimiento sindical, en que era importante aumentar de una manera jugosa el salario para que los trabajadores mejoraran el poder de compra y pudieran mantener el ritmo económico que se viene dando. Porque hoy el gobierno nos ha dicho que el crecimiento económico de este año es la machera, que vamos bien, pero ahí detrás de eso hay una gran mentira, que es esta. Los hogares colombianos en esta etapa o en este año se han gastado algunos de los ahorros que pudieron hacer el año pasado. Segundo, las remesas que envían los colombianos del exterior va a rondar este año los 8.000 millones de dólares, a 4.000 pesos el dólar, y el endeudamiento. Estos tres factores han hecho que el crecimiento económico este año sea como se ha planteado. Pero para el año entrante, entonces, ya no van a haber ahorros. Para el año entrante, la gente va a tener que pagar las deudas en que se ha metido para poder gastar en estos días. Entonces, es evidente que para el año entrante, los más optimistas dicen que el crecimiento económico estaría en el 4.5, la mitad de lo que sería el crecimiento este año. Entonces, el gobierno también entendió nuestra petición en el sentido de que hay que mejorar de una manera importante los salarios para que la gente pueda mantener y mejorar el poder adquisitivo, y así se mantenga o lleguemos a un crecimiento económico importante. Creo que eso es lo que supo interpretar el Comando Nacional Unitario cuando propuso propuso el Comando Unitario dos cosas: incremento de 2 cifras y 1 millón. Eso fue una propuesta de este lado, que supimos interpretar el momento, las necesidades, y creo que toda esta presión social que ha habido este año sin duda obligó al gobierno, a los empresarios, a que hiciera el acuerdo. Y digámoslo también, el gobierno está haciendo cálculos políticos para el año entrante, pero 75 muertos no se pueden olvidar en esta coyuntura, ni las 83 personas que perdieron los ojos por la intolerancia del gobierno en el estallido social. Por su parte, Percio Yola, presidente de la CGT, asegura que esto puede ser un movimiento teniendo en cuenta las elecciones presidenciales que se avecinan. Escuchemos a continuación. Sin duda alguna, ya se mencionó, primero, la presión por la movilización social y popular que ha habido desde 21 de noviembre de 2019, la insatisfacción generada por la negativa del gobierno a negociar pliegos como el de noviembre 21 de 2019, el pliego de emergencia de 2020 y el haber permitido desarrollar todo un paro nacional desde el 28 de abril sin que se resolvieran este tipo de situaciones que, como la CIDH recomendó en su momento, llamaba al gobierno inclusive a tener un diálogo con las comunidades frente a los diferentes problemas que generaron esta movilización. Pero también hay que decir que el movimiento sindical hizo esa propuesta de 1 millón de salario mínimo hace 2 años, cuando planteó que el incremento debería ser un salario mínimo de 1 millón y 200.000 pesos de auxilio de transporte. Y también previamente, mientras estábamos debatiendo y preparando esta negociación, cuando nos preguntaban criterios a tener en cuenta, planteamos que el aumento salarial para el mínimo debería constar por lo menos de 2 dígitos.
también hay que decir que en últimas el gobierno y los empleadores terminaron yendo en contravía de sus tanques de pensamiento. Cuando Asobancaria se reunió en el mes de noviembre y planteó que el salario no podría subir más del 6%, y hoy miramos el acuerdo con la rúbrica del presidente de Asobancaria, consideramos eso un logro importante. Cuando ANIF dice ayer en el foro de que el salario no debería subir más allá del 5%, cuando Fedesarrollo planteó del 6-5%, ¿qué dijo ANIF? Fedesarrollo dijo que no debía subir más del 7.5%, cuando ellos plantearon de que eso amenazaría la generación de nuevos empleos, etcétera, y hoy encontramos en la mesa a los gremios económicos liderados por la ANDI defendiendo este acuerdo. Nos parece muy importante haber derrotado esas posturas contrarias inclusive a lo que el propio presidente de la ANDI había dicho el día que se discutió en la Comisión de Productividad, cuando hablaba de que el premio Nobel Cart y Kruger prácticamente no habían hecho mayor cosa desde el punto de vista de poder desmitificar eso de que el aumento de salarios sin duda alguna no genera el tema de desestimular la generación de empleo. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.